Dios te bendiga, Dios te guarde. Hemos apartado este tiempo para compartir contigo la palabra de Dios. En este momento tenemos en esta plataforma un hombre de Dios, nuestro hermano Jason, evangelista, el cual estará compartiendo con nosotros la revelación de la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano Jason, bienvenido a este programa. Amén, amén. Muy buenas tardes, yo soy su hermano evangelista Jason Eliezer y vengo a compartir una palabra poderosa con ustedes. Espero que me presten mucha atención. Estamos acá para que ustedes reciban una revelación y entiendan qué es lo que es el poder de Dios. Nosotros somos de la casa de oración BHA, nuestro pastor Wander Matos. Amén. Y vamos a estar leyendo la lectura en el libro de Reyes, su capítulo 14, verso 4 hasta el 6. Dicen de la siguiente manera: y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Le vamos a hablar con el tema, el secreto de la revelación. El secreto de la revelación. El secreto de la revelación. Sí. Ok. Cuando hablamos del secreto de la revelación, ¿a qué nos podemos referir cuando hablamos del secreto de la revelación? Me di de cuenta que cuando hablamos de secreto, hablamos de aposento. Y cuando hablamos de aposento, hablamos de intimidad. Una vez que estás en la intimidad, tú te conectas con el Padre. Y una vez que tú te conectas con el Padre, entonces las cosas que te son ocultas se te van a ser reveladas. Eso lo provoca, o sea, que a través de la intimidad yo puedo conseguir la revelación de lo oculto que yo desconozco. Amén, amén. Ok, entonces, ¿a quién podemos tomar en la Escritura como ejemplo que tuvo intimidad y que a través de esa intimidad le fueron reveladas cosas ocultas? Podemos coger a Ahías. Si leemos, nos damos de cuenta que Ahías fue un hombre de intimidad, un hombre que se guardó, un hombre que tuvo mucha revelación de parte de Dios, porque una vez que un hombre tiene los ojos físicos ciegos, es imposible que pueda ver las cosas físicas. Pero una vez que el hombre es ciego, pero espiritualmente es un hombre que se guarda, un hombre que tiene intimidad, las cosas físicas lo puede ver aunque esté ciego. O sea, quiere decir que aunque Ahías tenía sus ojos físicos sin visión, por causa de su intimidad, él tenía en su espíritu, podemos decir, la revelación de lo físico. Aunque sus ojos físicos estén ciegos, pero por causa de la intimidad que tenía con Dios, a él se le revelaba lo físico. Amén, amén. Escucha eso, Juan Alberto, muy profundo. Mira, el hombre tiene 7 o 5 sentidos que el hombre lo usa mientras respira o mientras está vivo. Escucha esto, el primer sentido es los ojos, el segundo está la boca, el tercero está el gusto, el cuarto está el oído, el quinto está el tacto. No vamos a quedar en estos 5. El hombre usa los 5 mientras puede ver, pero cuando el hombre no ve, hay uno que no está usando, que es la vista. Si el hombre no usa la vista, el hombre ciego usa el oído. Si no tiene la vista, usa el tacto. Si no tiene la vista, usa el gusto para poder identificar. ¿Me doy a entender? La Biblia dice que aquel hombre llamado Ahías, dice que cuando está en su casa, dice que Jeroboam tenía un niño enfermo. Y Jeroboam sabía que aquel hombre era un hombre de visión, aunque estaba ciego. Sabía que aquel hombre era un hombre de intimidad, aunque estaba ciego. Jeroboam sabía que el hombre, Ahías era un hombre de Dios, aunque estaba ciego. La Biblia dice que cuando Jeroboam manda a aquella mujer para donde Ahías, dice que
le dice a ella que se disfrace. Yo quiero, lo que me llama la atención es por qué él le dice a ella que se disfrace. Quédate ahí, no pierde el hilo. Estamos hablando bajo el tema el secreto de la revelación. Y él está diciendo que Jeroboam le dice a su esposa que se disfrace. Y estamos hablando bajo el tema el secreto de la revelación, que para allá es que él va ahora. Sigue. Sí, le dice que se disfrace. Y me llamó mucho la atención cómo ese hombre manda a la mujer a que se disfrace donde sabe que aquel hombre está ciego. Cómo manda a la mujer a disfrazarse donde sabe que aquel hombre no puede ver. Hay una cosa que me llama mucho la atención, es que cuando ella llega en la puerta, él escucha el sonido de sus pasos. Ay, 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 ay. Escucha. O sea, él no podía ver, pero podía escuchar el sonido de sus pasos. Él, a través del espíritu, se dio de cuenta que aquellos pasos que él sentía no era una influencia buena, sino una influencia mala. Ay. Wow. O sea que él tenía el don del discernimiento activo. Ajá. Entonces, sí, cuando él pudo escuchar, entonces se le activó el olfato y pudo entender que aquella mujer que estaba ahí era la mujer de Jeroboam. Se le activó el oído y se le activó el olfato. No tuvo que tocar a aquella mujer para saber que era la mujer de Jeroboam. Muy fuerte esto. Y la Biblia nos enseña en el libro de Mateo, en donde el libro de los Hechos, en donde Pedro, cuando fue encarcelado, Juan, dice la Biblia que cuando está encarcelado, dice que la iglesia comenzó a orar por Pedro, porque sabía lo que había de acontecer en la vida de Pedro. Dice que cuando ellos empezaron a orar, oraron, dice que un ángel le apareció a Pedro y Pedro pudo salir de la cárcel. Quiero que me escuchen bien y con atención. Dice que cuando Pedro sale, Pedro va a la casa en donde están reunidos aquellos hermanos. Dice que Pedro tocó. Escucha, Pedro tocó, pero aquella mujer que fue donde Jeroboam no tocó, sino que Jeroboam, antes de que la mujer tocara, escuchó sus pasos. Ay, Dios mío. O sea, tú me estás diciendo a mí que antes de que la mujer tocara, a Jeroboam le fue revelada la visita de esa mujer. Amén, amén, amén. El secreto de la revelación de Jeroboam fue por su intimidad. Sí. Pero entonces ahora tú me tocaste a otro personaje que es Pedro. Ajá. Que él tocó la puerta. Ajá. ¿Qué pasó allí? ¿Hubo revelación? Hubo revelación. Escucha esto. Dice que cuando Pedro toca, Pedro en la antigüedad o ahora en este tiempo, cuando tú tocas una puerta, tú no tienes que mencionar tu nombre. Primer punto. Cuando tú tocas la puerta, te pregunta aquel que está de aquel lado que no te ve porque hay una pared. Acuérdate que cuando la mujer llega, había una puerta que impedía que el profeta viera a aquella mujer. Sí. Dice la Biblia que cuando cuando Pedro tocó, la muchacha le pregunta quién es. Y entonces Pedro le dice, yo soy yo. Nunca le reveló su nombre. O sea, me da a entender, cuando aquella mujer llega, no le reveló su nombre al profeta. Cuando aquella mujer llega, la mujer no habló porque entendía que hablando el profeta iba a reconocer su voz. Wow. Ay, tú me estás diciendo que aunque el hombre estaba ciego de sus ojos físicos, la puerta estaba cerrada, la mujer detrás de la puerta, aún así el hombre tuvo la revelación de qué gente estaba atrás de la puerta. Amén, 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 amén. La Biblia dice que cuando la muchacha escuchó, se regocijó porque pudo reconocer el nombre de Pedro. Cuando entra en la casa o en la habitación, le dice a los hermanos, hermano mío, Pedro está suelto. Dice la Biblia que ellos no creían, decían, no, esa es la voz de un ángel. Dios mío. Pero no entiendo. Pero si ellos estaban orando por Pedro para que Dios lo liberara de la cárcel, Pedro se aparece. El deber de ella no era abrir la puerta. Sí. En vez de ella decir que Pedro estaba ahí. Lo que pasa era abrir la puerta para que Pedro hay una enseñanza. Es que hay una enseñanza. Había una enseñanza. Compártenos eso. Esa enseñanza es que aquellos que estaban en la habitación tenían oración, pero no tenían revelación. Wow. Una cosa es que tú ores y otra cosa es que cuando tú ores, tu oración llegue como olor grato al cielo. Una cosa es que tú ores, otra cosa es que tu oración se conecte con el Padre. Por eso Santiago dice, cuando vaya, ustedes oran, pero oran por su deleite. O sea que cuando tú oras, hay oraciones que no llegan porque tú oras conforme a tu necesidad. Y cuando nosotros vayamos a orar, no podemos orar conforme a nuestras necesidades. ¿Y cómo debemos orar? Explícanos eso. ¿De qué forma debemos orar? Por eso Jesús le enseñó a los discípulos, le dijo, cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga en tu reino, hágase su voluntad, así como en el cielo como en la tierra. Denos hoy el pan de cada día. Cuando yo leí esto, Juan,
Yo nunca vi donde Jesús le dijo a ellos, oren así, Señor, deme una casa. Señor, dame una habitación. Señor, yo quiero una esposa. No, Señor, no. Sino que tú tienes que orar conforme a la voluntad del Padre, porque el Padre ya conoce lo que tú quieres. El Padre conoce tu necesidad. Okay. ¿Y de qué forma yo puedo orar conforme a la voluntad del Padre? ¿Cómo yo obtengo la revelación de cuál es la voluntad del Padre en el momento que yo voy a orar para yo expresar palabra? ¿Cómo yo conozco? ¿Cómo tú conoces? Bueno, ¿cuál es la voluntad del Padre ahí, en ese momento que yo estoy en mi momento de orar con Él? Hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo yo conozco esa voluntad? Es andar conforme a su palabra. Cuando tú haces la voluntad es cuando tú le predicas a un enfermo. Cuando tú haces la voluntad es cuando tú oras por aquellos que están en silla de ruedas. Cuando tú haces la voluntad del Padre es cuando tú te conectas con Dios y gimes en el Espíritu y ruegas en el Espíritu por aquellos que están debajo de los puentes, aquellos que están tirados en las aceras y contenes, aquellos que necesitan el pan de cada día, aquellos que son menesterosos en la tierra, aquellos que no tienen familia, aquellos que han dicho que ya se acabó todo. Ahora que tú me mencionas eso, en el libro de Romanos, en su capítulo 8, verso 27, yo leí algo y dice que nosotros cuando intercedemos somos guiados o dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. O sea, ahí yo puedo entender también, para aportar a la explicación que ha dado, a la exhortación, que nosotros también podemos conocer la voluntad de Dios por medios a la guianza del Espíritu y al Espíritu guiarnos, el Espíritu de Dios guiarnos en el momento de orar. Nosotros podemos conocer cuál es la voluntad de Dios y así poder expresar las palabras que van a conquistar a Dios para que traiga respuesta a nuestras oraciones. O sea, tú me estás explicando a mí que el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros la voluntad de Dios en el momento de nuestras oraciones, para que oremos conforme a esa voluntad. O sea, estamos hablando que en la oración tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo al momento de abrir nuestra boca. Amén, amén. Juan, ¿tú me puedes explicar algo de cuando Jesús dijo que el Espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne es débil? Escucha eso. La Biblia dice que cuando nosotros vayamos a orar, tenemos que orar en espíritu y en verdad. Acuérdate que hay un pleito entre la carne y el espíritu. Cristo dice en Getsemaní, le dice cuando se va a orar y llega y ve a los discípulos que están durmiendo, que los ojos están cansados de sueño. Cristo le dice una palabra poderosa. Es que le dice, ¿por qué no pueden orar ni una hora conmigo? El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pero cuando Cristo dice esto, si te vas a la dramática, te das de cuenta que está hablando del espíritu del hombre, no está hablando del Espíritu Santo de Dios. Por eso Cristo le dice eso. Por eso Pablo dice, y digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y del espíritu son contra la carne. Y esto, oye, escucha, y esto se oponen entre sí. No sé si tú me estás entendiendo. O sea, cuando Jesús le habla a los discípulos que era que Jesús estaba orando, mas ellos no pudieron orar porque se durmieron. Amén. Que él le dice que el espíritu de la verdad está dispuesto, mas la carne débil. No le está hablando del Espíritu Santo. ¿De qué espíritu le está hablando? Le está hablando del espíritu del hombre, le está hablando del soplo, del espíritu que tiene el hombre, del soplo. Y cuando Pablo habla a los Gálatas y le dice que hay una guerra constante entre la carne y el espíritu, ¿no está hablando del Espíritu Santo? Está hablando del Espíritu de Dios. ¿Y cómo yo sé que es el espíritu, que no es el Espíritu de Dios? Fácil. Espíritu Santo se escribe con E mayúscula y Espíritu de Dios se escribe con E minúscula. Wow. Es lo mismo cuando tú dices espíritu inmundo, se escribe con E minúscula. Entonces eso te hace entender cuando ese es el Espíritu Santo de Dios, o cuando es espíritu inmundo, o cuando ese es el espíritu del hombre. ¿Me debo entender? Wow, o sea que el espíritu del hombre es el que tiene que estar dispuesto. Sí. Por eso Pablo habla de que ellos se oponen entre sí. Escucha bien esto. Por eso cuando el profeta Ahías pudo discernir quién era, ¿tú sabes por qué? Porque el espíritu gobernaba su carne. Una vez que tu espíritu gobierne tu carne, todo lo que tú vayas a hablar no va a ser conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Wow. Profundo. Demasiado profundo. Entonces esa mujer no tuvo que tocar para que Ahías supiera quién era. Yo vine a hablarle a alguien que tú no tienes que esperar
o esperar que alguien toque la puerta para que tú sepas quién es que está detrás de la puerta.